Bienvenidos al estudio discipulado Nueva Vida en Cristo, volumen 5, donde veremos más respuestas bíblicas a mentiras comunes. En esta ocasión estudiaremos el paso número 5. Esta lección se titula Hombres de verdad. En el primer punto vamos a ver cómo debe ser el trato a la mujer. En el segundo punto vamos a ver 5 cosas que necesita una mujer. Y finalmente en el tercer punto vamos a ver cuál es el precio que paga el machista. Pero antes respondamos a las preguntas de conocimiento previo. ¿La mujer es más frágil y necesita ser tratada con consideración y respeto? ¿Lo más importante para una mujer es ropa bonita y buen sexo? ¿Un hombre sabio escucha a su esposa y la toma en cuenta? Responderemos a estas preguntas al final de la lección. Comencemos con nuestro primer punto. ¿Cómo debe ser el trato a la mujer? Y vamos a leer Colosenses 3:19 para completar esta frase. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. En este versículo tenemos 2 mandatos. El primero, que debemos amar a nuestra esposa, y segundo, no ser ásperos con ellas. Ahora, ¿qué significa ser ásperos? En la versión en la Biblia al día dice: esposos, amad a vuestras esposas y no seáis duros con ellas. Y en la versión de Ausejo dice: maridos, amad a vuestras esposas y no os mostréis malhumorados con ellas. De estas 2 versiones podemos entender que cuando Pablo dice no seas ásperos con ellas, es decir, no ser ásperos con nuestra esposa, quiere decir que no debemos tratarlas con rudeza, que no debemos tratarlas con mal humor o molestos. Y vamos a detallar un poco más de esto a lo largo de esta lección. Ahora, mi estimado oyente, si eres un varón, haz una lista de 6 maneras concretas en las cuales el esposo podría mostrar amor para su esposa. Y si es usted una mujer la que está tomando esta lección, apunte 6 maneras concretas en que su esposo podría mostrar amor a usted. Y si es que usted desea, puede compartirlo en los comentarios de este video. Y también sería muy bueno que esta lista lo compartas con tu esposo o tu esposa. ¿Y por qué será necesaria la advertencia de Colosenses 3:19? Noten el énfasis que hace al comenzar este versículo. Maridos, es decir, al varón, amad a vuestras mujeres, es decir, varón, ama a tu esposa. Debemos recordar que el rol del hombre no es de dominador, sino de amar a su esposa. En la lección anterior habíamos dicho que el hombre es cabeza del hogar, pero cabeza no significa manda más, sino cabeza significa tener una mayor responsabilidad en el hogar, y esa es la responsabilidad que Dios nos ha dado. Y en la segunda parte del versículo nos dice que no debemos ser ásperos. Hemos dicho que eso es rudeza o malhumorados. Hombres y mujeres son diferentes en cuanto al trato, a la expresión de las emociones y sentimientos, y no debe ser motivo de malos tratos o amargura, sino de amor y comprensión. Y de esto tratan muchos libros actuales acerca de parejas, que hombres y mujeres somos diferentes. Por ejemplo, cuando hombres y mujeres se enfrentan ante los problemas, las mujeres quieren hablar del problema, mientras que el hombre quiere darle una solución rápida, una solución práctica. También somos diferentes, por ejemplo, en la comunicación. Por lo general, las mujeres son detallistas, usan muchas palabras, es decir, hablan bastante acerca del tema e incluyen sus emociones. A diferencia del hombre, que quiere ser preciso, va a usar pocas palabras para comunicarse y por lo general no va a expresar sus emociones, sino que las va a esconder. Como podemos ver, somos completamente diferentes. Algunos lo ilustran de esta forma: cuando un hombre tiene problemas, el hombre va a sacar de su mente una cajita con el problema y solamente el problema, y va a tratar de buscar solución lo más rápido posible, porque al hombre le gusta solucionar las cosas. Sin embargo, la mujer, ante este problema, va también a traer sus sentimientos y también va a recordar cosas del pasado y otras cosas que pueda estar sintiendo o pasando en ese momento. Como puedes ver, somos completamente diferentes. Y en esa diferencia está la complementariedad. Y esto tiene que ver con el diseño de Dios.
Ahora, ¿cómo contradice Primera de Pedro 3:7 el punto de vista machista? No vamos a leer solamente el versículo 7, sino que vamos a leer todo el contexto, desde el versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Este versículo enseña que la mujer debe estar sujeta a su marido. Si es que la palabra sujeción les causa asombro, por favor revisen la lección anterior donde hemos hablado de este asunto. En el versículo siguiente, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y en este versículo habla acerca de la conducta de la mujer, que debe ser casta y respetuosa, donde la palabra casta significa honesta. Además, le dice a la mujer que vuestro atavío no sea al externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. En otras palabras, debe tener cuidado de su forma de vestir, sino todo lo contrario. Su atavío debe ser el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. En otras palabras, en vez de vestirse con peinados ostentosos, con adornos de oro o vestidos lujosos, es mejor vestirse de santidad. Y aquí una observación muy importante. Estos versículos no enseñan a que una mujer deba descuidar su aspecto físico o vestirse de una manera muy bonita o tener unos peinados o adornos, sino que no deben ser ostentosos. Y les animo a que ustedes estudien el contexto histórico en el que vivía Pedro, por lo cual dice estas palabras. Continuando con nuestra lectura, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza. Y en estos dos versículos está hablando acerca de la obediencia a su esposo. Igual, por favor, no les sorprenda, sino que veamos la lección anterior. Ahora podemos pensar, ¿todo esto debe cumplir una mujer? Así es. ¿Y qué hay acerca del varón? Continuemos leyendo. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí la palabra clave es que los maridos igualmente deben vivir sabiamente con ellas. Entonces, esto también debe cumplir el esposo. Es decir, el hombre debe ser respetuoso, debe considerar a su esposa, debe vestirse de una forma honesta, casta, respetuosa, debe cuidar su forma de vestir, también debe vestirse de santidad y debe ser obediente a su esposa, debe sujetarse a su esposa. Habíamos leído Efesios 5:21, donde dice que debemos sujetarnos unos a otros. La esposa es una hija de Dios y es nuestra hermana en Cristo también. Y aquí Pedro toma como ejemplo a Sara, ejemplo de respeto, de sujeción y de obediencia a su esposo Abraham. Ahora, ¿Abraham fue obediente y respetuoso de Sara? Claro que sí, Dios le dijo que sí, porque en un principio tal vez no habrá querido. Y Dios le dice en Génesis 21:12, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, es decir, lo que te dijo Sara, hazle caso. ¿Por qué? Porque Sara tenía razón. Abraham no veía el problema que se avecinaba. Sara sí lo vio. Vio que iba a haber un conflicto de intereses entre Ismael e Isaac. Y por eso le dijo, despide a Agar y a Ismael. Probablemente Abraham no quería, pero Dios le dice, obedece a tu esposa. Lo que te está diciendo es correcto. Esto nos lleva al principio de sujeción. Debemos sujetarnos unos a otros. El esposo no es un mandamás. Y esto contradice el pensamiento machista, porque la actitud del machista dice que la mujer es la que debe cumplir responsabilidades para con su esposo, cuando la responsabilidad es mutua. El marido igualmente debe vivir sabiamente con la mujer.
Y la mujer, la esposa, debe vivir también sabiamente con su esposo. Dios no le da privilegios al hombre, sino una mayor responsabilidad. Ahora vamos a ver ejemplos de lo que significa vivir sabiamente. En primer lugar, debemos comprender que hombres y mujeres somos diferentes y debemos conocer cómo se siente amada. En el libro Los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman, él describe 5 formas como una persona expresa y se siente amada. Uno de ellos es el tiempo de calidad, quiere decir el pasar tiempo con esta persona. Las palabras de afirmación es el reconocimiento por sus logros, por lo que está haciendo, las felicitaciones. Los regalos, el contacto físico, las caricias, los besos. Y finalmente, el servicio, el hacer algo por la otra persona. Y aquí pueden venir los conflictos. Por ejemplo, el hombre se siente amado con las palabras de afirmación, cuando reconocen su trabajo. Uy, qué bien lo hiciste, te quedó bonito, qué inteligente eres, qué ágil y qué hábil eres. Y él se siente amado. Mientras la mujer se siente amada con los regalos, con los detalles. Ahora bien, el hombre va a expresarle amor de esa forma a la esposa y ella no se siente amada porque no le han hablado en su lenguaje del amor. Ella se siente amada con los regalos. Lo va a aceptar, pero no es lo mismo para ella. Ahora bien, si el hombre, en vez de darle palabras de afirmación, se sacrifica un poco y darle un regalo, entonces la mujer sentirá aprecio, se sentirá amada. Y aquí es donde radica la consideración, que debemos conocer cómo se siente amada nuestra esposa o también cómo se siente amado su esposo y ser considerado y tener respeto, conocimiento de esa forma de amar y sentirse amada de nuestra pareja. Ahora, eso demanda un sacrificio y eso es el amor, es un sacrificio. Dios nos amó tanto que dio la vida de su Hijo unigénito. Donde hay amor, hay sacrificio. Y tenemos que sacrificarnos, ir a veces en contra de nosotros mismos o para expresar nuestro amor. Es lo que hizo Jesús en el huerto de Getsemaní. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero lo voy a hacer por amor. Dios nos enseña que el amor es sacrificial y tenemos que hacer sacrificios. Y de la misma forma, la otra persona, nuestro cónyuge, tiene que hacer sacrificios también. Ahora, no vamos a esperar que ella lo haga. Tenemos que tomar la iniciativa. Así como Dios tomó la iniciativa de buscarnos, porque Él nos amó primero. Así que necesitamos consideración, respeto, conocimiento, sabiduría y amor. Ahora, ¿qué implica para el hombre saber que su esposa es una coheredera de la gracia de la vida? Bueno, pues esto tiene algunas implicaciones. En primer lugar, su esposa no es su posesión, es posesión de Dios. Y no solo es su esposa, sino también su hermana en Cristo, y es una hija de Dios. Según Primera de Pedro 3:8, ¿cuáles son los elementos necesarios para la buena marcha de una relación? Esto se aplica a hombres y a mujeres. Finalmente, dice Pedro, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. 5 elementos. El primero de ellos es, debemos tener un mismo sentir, es decir, unidad. Somos hijos de Dios, así que estamos unidos en Cristo. Y aplicándolo al matrimonio, en toda relación siempre va a haber diferencias que terminan separando a las parejas. Y es que solos están destinados al fracaso. Por eso toda relación cristiana no es de 2, es de 3, donde Dios es el centro de todo matrimonio. Y cuando nosotros no nos fijamos en la pareja o en las diferencias, sino que ponemos nuestros ojos en Dios, y cuando nos acercamos más a Dios, nos acercamos más a nosotros como pareja y podemos superar todas las diferencias. Porque ¿cómo no perdonar a mi cónyuge si Dios me ha perdonado más? ¿Cómo no amar a mi cónyuge con el mismo amor como Dios me ama a mí? Y es que cuando estamos más cerca a Dios,
esa relación que tenemos con Dios se manifiesta con nuestro cónyuge, donde reina el amor, el perdón y la confianza y el sacrificio también. El segundo elemento es la compasión, es decir, la simpatía. En otras palabras, es sentir lo mismo, alegría, tristezas, como los votos matrimoniales, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, es decir, la simpatía, sentir lo mismo. Y esto es lo opuesto al egoísmo, porque cuando estamos lejos de Dios, cada uno se vuelve Dios de sí mismo y somos orgullosos, egocéntricos y queremos el bien solo para nosotros, y ahí es donde empieza el fracaso. El tercer elemento es el amor fraternal, y es que Jesús manda a amarnos unos a otros, como dice Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y el que aborrece no ama a Dios y es mentiroso, como dice 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo lo sabemos? En que amamos a los hermanos. Si debemos amar a nuestros hermanos, debemos amar a nuestra esposa. El cuarto punto es la compasión, es decir, la piedad. Aceptar los errores de los demás y perdonarles. Amar aún cuando no lo merece. Eso es lo que nos enseña la compasión. Como dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. Y esa es la forma como debemos amar. Y por eso debemos mostrar compasión cuando fallan con nosotros. Y en la vida matrimonial siempre va a haber fallas y debemos aprender a perdonarlas y tener compasión. Finalmente nos dice que debemos ser amigables, es decir, habla de la amabilidad o cortesía. Y si los maridos y las mujeres practicaran lo que dice Primera de Pedro 3:9, ¿cómo afectaría a sus hogares? Miren lo que dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. ¿Qué es lo que debemos practicar? Miren, no devolver mal por mal. No debe haber lugar a la venganza. Pero esto es lo que tú me hiciste el mes pasado, ahora te lo hago igualito multiplicado por 2. No, no debe haber eso. No debe haber venganza. Y tampoco maldición por maldición. Este término lo vamos a leer en otras versiones para poder entenderlo mejor. Por ejemplo, en la versión de Ausejo dice: no devolváis mal por mal, ni insulto por insulto. Y en la Biblia de nuestro pueblo dice: no devuelvan mal por mal, ni injuria por injuria, es decir, calumnia por calumnia. Entonces, no debe haber lugar a la falta de respeto, a la dignidad u honor. Ahora, si practicáramos esto, afectaría positivamente a nuestros hogares. La mayoría de los hombres diría que lo más importante para la mujer es vivienda, comida, ropa y sexo. ¿Qué dirían las mujeres al respecto? Y de eso se trata el segundo punto. 5 cosas que necesita una mujer. En primer lugar, como si fuera una pieza de rompecabezas, necesita honestidad. Y es que el varón debe ser transparente, ser como es. No debe fingir ser alguien que no lo es. Y no debe guardar sus secretos tampoco. Estás hablando de tu pareja, de tu esposa, tu cónyuge. Y no debe haber secretos. Los secretos lastiman las relaciones. Como segunda pieza del rompecabezas, una mujer necesita hablar corazón a corazón, no ocultar nuestros sentimientos. Y esto es importante porque los hombres por lo general ocultamos lo que sentimos. Y eso es muy malo para las relaciones. Y debe haber confianza. Recuerden que nuestro cónyuge nos ama, y si ama a Dios, te va a amar a ti, así como ella ama a Dios. Tercera pieza de nuestro rompecabezas, debe haber compromiso. Nuestro amor es firme a pesar de las faltas y debemos perdonar. Y debemos trabajar en mantener una relación saludable. El error debemos de perdonarlo, y debemos perdonarlo de la misma forma como Dios nos perdona. Dios nos perdona y lo olvida por completo. Así también debemos perdonar nosotros.
Siguiente pieza de nuestro rompecabezas, otra cosa más que necesita la mujer es cariño. Y no solamente estoy refiriéndome a besos, abrazos o sexo, sino respeto. Primero es el respeto y luego viene la ternura, besos, cariños, abrazos, sexo. Y como quinta pieza de este rompecabezas, necesita seguridad. Y es que el hombre debe proteger y velar por la salud física, emocional y espiritual de su esposa. No solo de su esposa, de sus hijos, de su familia, porque Dios ha puesto al hombre como cabeza de hogar y como cabeza tiene esta enorme responsabilidad. Por eso, estimado varón, ¿estás llenando las 5 necesidades de ella? Si es que no es así, escucha sus necesidades, escucha sin interrumpir, escucha sin discutir, porque a veces puede que no nos guste. No te pongas a la defensiva y no ofrezcas consejos. El hombre siempre quiere solucionar todo. Escucha en vez de hablar. Y acuérdate, varón, que la mujer habla mucho y tenemos que tener paciencia. Finalmente, ¿cuál es el precio que paga el machista? Y cuando hablamos de un machista, no estamos diciendo pobre mujer. El machista también sufre. No llora, pero sufre por dentro. Le va a costar expresar sus emociones. Y es bien difícil callar las emociones. Es como albergar un fuego en el interior que te va quemando. Y eso trae resentimiento, enojo, amargura al corazón. Una raíz de amargura. Y eso es muy dañino para el hombre, para su familia. Por otro lado, el machista no admite su necesidad de cariño y aleja a los demás y vive en esa soledad, y esa soledad es la que lo termina amargando. No admite su necesidad de Dios. Y aunque puede estar en la iglesia, mi estimado oyente, no debe haber un cristiano machista, porque va en contra de lo que Dios enseña acerca del amor. Un cristiano machista no existe, simplemente es un religioso. Así que mucho cuidado. Un machista huye de sus problemas y se refugia en lugares equivocados. Por ejemplo, el alcohol, las drogas, el sexo. También no acepta su responsabilidad y le echa la culpa a otros, sobre todo a la mujer. Finalmente, cubre su inseguridad con celos. Un machista sufre mucho. Y cuando él sufre, sufre también su entorno. Por eso, hombre, meditando en el precio que paga el machista, ¿cuáles de las consecuencias mencionadas has visto en tu vida? Si hay alguna de estas, te animo de todo corazón. Busca el consejo de un pastor o un amigo maduro en la fe, no en cualquiera. O a veces es recomendable buscar consejería profesional. Te animo, estimado oyente, a que dejes todo pensamiento machista y que ames a Dios y ames a tu esposa como amas a Dios. Es por eso que debes trabajar en tu vida espiritual, porque cuanto más cerca estés de Dios, más cerca estarás de tu esposa. Ahora vamos a responder a nuestras preguntas de conocimiento previo. ¿La mujer es más frágil y necesita ser tratada con consideración y respeto? No creo que la mujer sea más frágil. Dice que debemos tratarla como a vaso más frágil. Es decir, debemos tener cuidado de ella. Así que, quitando de que la mujer es más frágil, sí necesita ser tratada con consideración y respeto. Por eso vamos a poner verdadero. Lo más importante para una mujer es ropa bonita y buen sexo. Falso, eso es falso. Lo que necesita es confianza, honestidad, sentirse amada, sinceridad. Un hombre sabio escucha a su esposa y la toma en cuenta. Verdadero. Y ya tenemos el ejemplo de Abraham. Finalmente, para crecer espiritualmente, memoriza 1 de Pedro 3:7. También lee 2 de Timoteo capítulo 1 al 4 y 1 de Samuel capítulo 1 al 3, un capítulo por día, y ora al Señor para que Dios obre en tu vida y te convierta en un hombre de verdad, un hombre conforme al corazón de Dios. No olvides suscribirte al canal y compartirlo con todos tus contactos. Será hasta la próxima lección. Hasta luego.